presidente de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de la provincia de Córdoba y en nombre de su comisión directiva, nos complace compartir con ustedes estas dos charlas de actualización en nuestra especialidad. Aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo de Canon, que pese al inconveniente que tuvimos la semana anterior para el desarrollo del webinar, hace posible que estas charlas puedan ser grabadas y que finalmente pueda llegar a todos ustedes. La primera charla va a estar a cargo del doctor Hugo Palladini. El título de la misma es Introducción a Big Data en Imágenes Diagnósticas, Radiómica y Deep Learning. El doctor Hugo Palladini es jefe de servicio de diagnóstico por imágenes de la Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares, staff del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Iturraspe, staff de TC-IRM del Hospital Universitario Fundación Favaloro y miembro del Comité de Redacción de la Revista Argentina de Radiología. Hola Hugo, un gusto saludarte, un honor poder presentarte. Muchas gracias, Hugo. Bueno, primero que nada, entonces agradecerles la invitación. A ver si puedo compartir ya ahí la pantalla. Ahí estamos. Bueno, agradecerles la invitación a la SORDIC a participar. Y bueno, y tocar esta temática que es sumamente interesante y que se está hablando cada vez más en todos los congresos y en todos los ámbitos académicos. También agradecerle a Canon la invitación. Y bueno, en sí lo que vamos a hacer es una introducción básica, ¿sí?, de estos conceptos, tratar de entender de qué va toda esta temática que tanto se habla, un poco con ejemplos. Para empezar, yo les recomiendo siempre cuando hablo del tema, este es el libro con el que me introduje un poco en toda esta temática, lo que es Big Data, y arranco con un ejemplo que es con el que empiezan los autores a explicar un poquitito, y trae a colación lo que fue el brote de influenza en el 2009. ¿Sí? Ese brote fue la pandemia. Hoy por hoy, yo como daba la clase originalmente, le he dado varias veces, no teníamos lo que era el coronavirus, así que hoy ya no hace falta que explique lo que es una pandemia y cómo se disemina rápidamente, como está pasando con la actual. Bueno, en esa época estábamos padeciendo eso mismo desde 2009, y bueno, los sistemas, todo lo que eran las agencias de salud, no sabían cómo frenar toda la diseminación y cómo actuar en tiempo y forma. No había vacuna en esa época y todos hablaban que era muy parecido a lo que había sido la gripe española en 1918. Bien, ¿cómo era el mecanismo? Más o menos cómo se iba actualizando en Estados Unidos el área donde se iban detectando los mayores focos. El paciente tenía sintomatología, iba a la guardia, en la guardia se hisopaba, aproximadamente 3 a 4 días después, eso se llevaba la información una vez a la semana, sería los viernes creo que era, si mal no recuerdo, a la CDC. La CDC juntaba toda la información de todas las bases de Estados Unidos y actualizaba el mapa para decir a dónde estaban teniendo los focos. Eso llevaba aproximadamente un total de 2 semanas desde que el paciente inició la sintomatología y se actualizaba el mapa. Entonces esto generaba lentitud para el sistema, para los grupos de salud, todo lo que era la Organización Mundial, poder, por ejemplo, definir qué conductas tomar. Después de este brote ya se venía hablando, se publica en Nature, Google, una opción. Ellos decían que tenían suficiente información y a través del procesado de esa gran cantidad de información, crear un modelo predictivo que definiera en tiempo real cómo se estaba movilizando este virus por el mundo. ¿Qué es lo que hizo Google? Google es una de las bases de datos que más usa todo el mundo, si no es prácticamente un monopolio, porque hay pocos buscadores que usamos, ya no están buscadores como algunos se puede acordar de Altavista, etcétera. Usan todos en su mayoría Google. Y Google almacena más de 3 billones de búsquedas por día, lo cual toda esa información la guarda.
¿Y qué hace con esa información o qué hicieron con esa información? Tomaron la información del mapa que estaban teniendo y lo evaluaron de manera retrospectiva y no buscaron a ver en qué estado, preguntaban, googleaban a ver información sobre gripe, cómo curar la gripe, sino que mezclaron directamente todos los términos buscados y trataron de ver cuáles eran los más buscados en la región donde se iba produciendo el outbreak, donde estaban los brotes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cruzaban esa información y a través de distintos modelos matemáticos que se hacían, definían que habían 45 términos que si se combinaban en esa área, lo más probable es que ahí estuvieran teniendo un brote. Entonces ese modelo lo que hacía era simplemente reducir todos esos pasos engorrosos que llevaban a 2 semanas para actualizar el mapa, a tenerlo en el momento, ¿sí? En tiempo real. Porque simplemente la gente, mientras iba buscando, uno ya podía decir, en esta área hay un brote, ¿sí?, de influenza. Por suerte, para febrero del 2010, empezaron a detectar, no digo por suerte, sino por la pandemia, sino porque pudieron poner a prueba este software y consiguieron predecir 2 semanas antes de que la CDC lo hiciera, a dónde había un brote de esta nueva gripe, ¿sí? Como esto hay un montonazo de ejemplos y les pongo todos los libros donde los puedan leer. Por ejemplo, de la izquierda está Bing, que es un buscador, parte de lo que lo creó también otro personaje, un científico que se dedicaba a todo esto de lo que es Big Data, y junto a toda la información de los vuelos, vieron cuando uno busca, o cuando buscábamos, porque ahora ya no, vuelos y veíamos que predecían cuánto iba a salir. Bueno, eso fue gracias a él, porque tomó toda la información que había dando vuelta en el mundo sobre los vuelos, los costos, y pudo aprender cómo predecirlo. No significaba que si sacabas más temprano el viaje ibas a viajar más barato, ¿sí? Lo mismo pasó con lo que es Moneyball, no sé si lo vieron, que es ahí está el libro, está la película, que es cómo a través de estas Big Data, estas bases de datos gigantes, cruzando información, podían predecir quiénes eran jugadores sumamente útiles. Vieron que Estados Unidos juega, todos los deportes que juega tienen muchísima estadística. Una es el béisbol, y con muy poco presupuesto pudieron llevar un equipo a los playoffs, a lo que serían las semifinales del béisbol. Y bueno, y el de la derecha es genial, ese libro de Everybody Lies, que está escrito por parte de los que participaban en Google y han estrujado toda esa base de datos con tantos datos que tenía y pudieron ver que muchos mitos de los que teníamos en el conocimiento general no eran reales. Y por ejemplo, uno que nos pareció sumamente interesante en el servicio fue que había un hombre que se dedicaba a los caballos de carrera y ¿qué es lo que encontró? Que todos los datos que le podía sacar al caballo, porque normalmente vieron que los caballos los eligen por todo el linaje, pero también habían características que podían llegar a estar ocultas dentro de toda esa información y encontraron que haciéndoles ecografía dentro de tantos estudios que le hicieron, la ecografía de ciertas áreas le podía predecir cuál era el caballo ganador. Y ahí estábamos con el doctor Ganón, que es un cardiólogo también ahí de fundación. Fuimos con un ecógrafo a una estancia, un Aras en realidad, que tenían caballos de carrera. Hicimos una tanda de todas las yeguas, le hicimos las medidas de las cavidades cardíacas, las distintas cavidades cardíacas, porque eso predecía mayor tamaño de corazón, mayor tamaño de vaso, son las yeguas que corren más rápido. Lo hicimos como experiencia, elegimos las 2 mejores por lo que era el parámetro nuestro, y efectivamente fue una de las que mejor lo fue. Ahí está, que ganó uno de los premios más importantes. A la derecha es el chat con el cardiólogo, que nos estamos increpando mutuamente de por qué no hicimos apuestas sobre ella. Pero bueno, entonces es eso a lo que hace referencia al Big Data, ¿sí? Tener una base de datos muy grande, a la cual a través de procesamiento de datos, que necesitamos computadoras muy potentes, muy poderosas, como por ejemplo lo puede tener Google, y procesar para sacar datos que nos puedan llegar a servir, por ejemplo, para predecir, ¿sí? Tratar de detectar ciertos patrones que nos puedan llegar a predecir ciertas instancias. Ahora, en imágenes, ¿podemos hacer Big Data? ¿Podemos hacer Big Data? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que lo más importante es tener mucha información. Por ahí cuando nosotros vemos un informe, el informe que está hecho por nosotros puede tener poca información. ¿Y por qué puede tener poca información? Porque
mucho de la información que nosotros obtenemos no es cuantitativa, sino que es más bien cualitativa. A veces hablamos más perdón, es cualitativa que cuantitativa. Hablamos más de las cualidades, siempre describimos por ahí un nódulo de bordes lobulados, por ejemplo, cuando hablamos de pulmón, o hablamos de un hígado de bordes irregulares, cuando estamos hablando de cirrosis. Y esos datos que no son cuantificables son más difíciles de homogeneizar para poder hacer grandes bases de datos. Cuando uno tiene información más bien de tipo cuantitativa, ¿sí? Por ejemplo, en la previa yo les mostraba toda la información que podíamos sacar de esas fotos, simplemente hay poca información que vamos a poder ir pareando y creando grandes bases de datos y parámetros que nos puedan llegar a servir para predecir. Por eso, una forma de hacer Big Data es conseguir, ¿sí? Que los informes, yo pongo por ejemplo este nódulo, fíjense, nódulo, ¿cuántas veces nos ha pasado que a veces pedimos el estudio previo porque queremos ver cómo se midió? Porque hay gente que hay un médico que puede haberlo medido de una forma u otra y no coincida de la forma en que lo hicimos nosotros. Esto es importante porque habla de una variabilidad interobservador, que incluso se puede dar, nosotros mismos podemos tener variabilidad, ¿sí? A veces podemos medir de distintas formas, que eso sería una variabilidad intraobservador. Eso lleva a heterogeneidad y una base de datos que va a estar sesgada, que va a tener errores que no va a servir para predecir lamentablemente. Entonces los informes no están estandarizados, mucha información más que nada quali que cuantitativa y bueno, y la variabilidad que decíamos. Lo mejor que se podría hacer en imágenes es tratar de tener los informes estandarizados y otra cosa que podemos tener, además de buscar mucho lo que es lo cualitativo, es buscar cosas que quizás nuestros ojos y nuestra cabeza no lo puede ver, nuestro cerebro no lo puede ver porque estamos precondicionados a muchas cuestiones. Por ejemplo, esto es un efecto visual. Si nosotros vemos esta imagen, nos cuesta entender que, si yo les digo que esos son dos círculos perfectos, pero por las escalas de grises que tiene, lleva a confundir y parece una imagen irregular. En cambio, si eso lo tiene que analizar un sistema operativo, un software, lo que sería una maquinaria, va a entender que eso es un círculo, ¿sí? O sea, no se va a dejar engañar por esta ilusión óptica. Entonces, por ejemplo, para llevarlo a algo más fácil, si tenemos todo este ruido que vemos a veces por ahí en la televisión, para nosotros es ruido, podemos decir que hay un poquitito más de granito o menos de granito, pero no mucho más. Con cierto software podemos procesar estas imágenes y hacer histogramas, y fíjense la diferencia total que puede llegar a tener esos histogramas entre uno y otro y que nosotros no lo podíamos describir con palabras, ¿sí? Esto ahora tenemos una variable, que estos van a escuchar lo que es kurtosis y el heteroidea, que todo eso depende, son otras variables que uno puede ir midiendo. Pero para no ir en tanta profundidad, les voy a mostrar otro ejemplo, que esto fue lo que desarrollamos también con un ingeniero, que fue un software que usábamos para pintar, ¿sí? Las áreas del cuerpo, distintas áreas del cuerpo, en un cortaxial, o sea, lo que era el celular subcutáneo, lo que era músculo, lo que era grasa intraabdominal. Pues habíamos leído que habían estos software y que servían para predecir ciertas cosas. ¿Y qué era lo que habían descubierto? Que la masa muscular, ¿sí? Era un predictor, era un biomarcador para ciertas entidades. Y, por ejemplo, nosotros los estudiamos, que no lo habíamos encontrado, en trasplante pulmonar. Evaluamos 4 años de base de datos de pacientes pre-trasplante, antes de que se trasplantaran, sacamos la masa muscular con este software, que nos decía en número cuánto tenía, lo correlacionábamos con la edad, con el peso y la talla, y encontrábamos que efectivamente menos masa muscular, más grasa intraperitoneal, esos pacientes en el post-trasplante estaban más tiempo en terapia intensiva, o sea, menos grasa y menos masa muscular, más tiempo en terapia intensiva, más asistencia respiratoria mecánica, sin haberlo todavía, por ejemplo, trasplantado. Nosotros ya podíamos predecir o acercar a que ese paciente se podía complicar. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo podemos tener más información? No solamente estandarizando, sino también aprovechando lo que son los sistemas computacionales, todo lo que es el software y lo que es el hardware, en lo que es el postprocesado. Y dentro de todas estas herramientas que tenemos, una que tenemos es la radiómica y otra que tenemos son las redes neuronales. Vamos a explicarlas básicamente. La radiómica lo que hace es una forma que tenemos de postprocesar, seleccionamos, vieron que esto es un ejemplo, es un corte axial de tomografía, y si vamos haciéndole zoom a esa imagen, nosotros vamos a ir viendo
no sé si se alcanzan a ver, que lo constituyen cuadraditos. Esos cuadraditos son píxeles, ¿no es cierto?, de la imagen. Ese píxel tiene información, tiene una densidad o tiene más bien un color dentro de todas lo que son las escalas de grises y tienen un orden como están distribuidos en toda la imagen. De eso, cuando nosotros seccionamos, separamos solamente esa lesión, por ejemplo, que queremos estudiar y hacerle esta radiómica, vamos a poder encontrar muchísima información cuantitativa. Se está hablando que dentro de lo que es radiómica podemos encontrar cientos de características que obviamente son indescriptibles o que no la vamos a poder ver, ¿sí? No la vamos a poder graduar con el ojo humano y con el cerebro. Sí o sí tenemos que procesarla y obtener estos datos, como lo que es rugosidad, textura, volumen, etcétera. Todo eso, más información, imagínense, estamos sacando aproximadamente 100, 150 características de una sola lesión que quizás nosotros, como la describíamos, usamos 5 características. El tamaño que tenía, el diámetro, si creció o no creció y si tenía una densidad o si realzó o no realzó. Se puede hacer radiómica en cualquier imagen. Lo ideal es que sean métodos bastante más fáciles, que sean estandarizados para que podamos tener ese gran volumen de pacientes y de información. Por eso, una de las mejores siempre es la tomografía. La resonancia saben que es bastante compleja y tiene muchos parámetros que pueden ir cambiando. Y bueno, y una que prácticamente no se usa en lo que es radiómica es la ecografía por toda la variabilidad y toda esa artesanía que tiene uno que aplicar a la hora de obtener las imágenes. Entonces se secciona, por ejemplo, acá estoy mostrando un ejemplo, se toma ese pedacito nomás de información del tumor y ese tumor se sacan todas estas características que yo les decía. Y todo eso se puede parear, toda esta información, el histograma, la textura, la forma, con algo que quiera predecir. Si yo quiero predecir, a ver, si esa lesión va a responder a tal o cual tratamiento, nosotros tenemos que combinarlo con la información clínica y ver qué pacientes respondieron y si respondieron, a ver si alguna de todas estas variables termina sirviendo. Como por ejemplo, como hicieron con el caballo, que de todo lo que le hicieron a esos caballos, detectaron que la ecografía, el corazón grande y el vaso grande era indicador de que iba a ser un caballo muy veloz. Y ahora algo que también se está haciendo y que lo van a escuchar mucho es la radiogenómica, que es lo mismo, mezclan estas características de la imagen con la genética. Y al cruzar esa información, ciertas características, sin biopsiarlos, nos pueden estar orientando. No digo que vamos a reemplazar la biopsia, no digo que vamos a reemplazar la genética, por lo menos hoy por hoy no tenemos esa capacidad, está todo en investigación. Pero es súper útil si se pudiera terminar de demostrar, porque hay pacientes que a veces no podemos hacerle biopsia, o hay algo muy importante que es la heterogeneidad que tiene el propio tumor. A veces un tumor, por ejemplo, hacemos una biopsia y sabemos que hay diferentes grados de diferenciación que puede llegar a tener el mismo tumor. Y otra cosa, no podemos sacar todos los ganglios y todo el tumor para poder evaluar a veces, o todas las metástasis, ¿sí? Entonces esto nos permitiría no tener que tomar tantas muestras y tener mucha información de ese paciente, ¿sí? Es potencial, insisto, no, y tampoco creo que vaya a reemplazar a la genética, creo que va a ser una rama que va a terminar apoyando también a la genética, ¿sí? Bueno, si van a buscar radiómica hay un montonazo de información, un montonazo de publicaciones en la bibliografía, y la radiogenómica incluso que está creciendo a la par con lo que sería otros temas dentro de lo que es la genética, por ejemplo, que son las biopsias líquidas. Van a ver que van en paralelo las publicaciones, la cantidad que se está publicando y lo que se está investigando, ¿sí? Bien, terminado este tema, hablamos un poquitito del Deep Learning. El Deep Learning es un tipo de inteligencia artificial, está dentro de lo que es el Machine Learning. Pero antes de hablar de eso, quiero hablarles de manera simple, con algunos ejemplos medios, lo más simple posible, que es la inteligencia artificial que nosotros hoy conocemos, no es la misma que de la que se hablaba hace años, no hace siglos. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Kasparov jugaba contra Deep Blue, que era la inteligencia artificial de IBM, que le ganó en varias oportunidades? Bueno, esa inteligencia artificial es una inteligencia artificial bastante más básica a la que hacemos hoy por hoy, a la que podemos crear hoy por hoy. Una inteligencia artificial que lo que hacía era tratar de pensar ante cada movimiento que hacía el jugador, para dónde podía llegar a moverse esa ficha y qué chance tenía si movía otra ficha y qué es lo que iba a pasar. O sea, no aprendía, sino que más bien predecía, ¿sí?, en tiempo
real a cada movimiento qué es lo que podía hacer. ¿Qué pasa? Esa inteligencia artificial que le ganó a Kasparov, que ahí lo vemos enojado aceptando la derrota, no pudo ganarle a este juego que se llama Go, que es un juego muy antiguo, porque la cantidad de combinaciones que se pueden llegar a hacer y de jugadas que se pueden llegar a hacer eran prácticamente inalcanzables para Deep Blue. Por eso ese tipo de inteligencia artificial no iba a poder derrotarlo. Ahora, con el advenimiento de todo lo que es la nueva inteligencia artificial, que tiene la capacidad de aprender, ¿sí? Surgió este es AlphaGo, que era una startup inglesa que la termina comprando Google, desafían al campeón de Go y le ganan a Go. Fíjense la diferencia de tiempo. En 1997, el ajedrez Deep Blue, y en 2016, AlphaGo, ¿sí? Esto no se va a ver muy bien, es un video que muestra cómo el Deep Learning aprende en unos minutos a jugar a lo que es el Arkanoid. ¿Se acuerdan el jueguito que iba rebotando la pelotita? Y a medida que va pasando el tiempo van a ver que el software empieza a entender, esta red empieza a entender cuáles son las reglas, porque lo único que se le aclara es, necesitamos que este numerito, que es el de los scores, el del puntaje, suba. Entonces va aprendiendo qué es lo que le va dando puntos, sin darle mucho más información, y en apenas unos minutos, unas horas, empieza a jugar como un humano, y hasta incluso cuando supera un par de horas llega a tener una velocidad que es prácticamente inalcanzable por un humano, ¿sí? Entonces este Deep Learning sería, dentro de la inteligencia artificial, algo un poquito más específico, bastante reciente, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? En sí son redes neuronales, se le dice redes neuronales porque tienen esta morfología de una neurona, la cual se le da un estímulo y nos da un estímulo final, una respuesta final. O sea, le damos un input y nos da un output. ¿Qué es lo que son? Porque son redes o multicapa, porque tienen varias capas, varias áreas, varias zonas que van a ir aprendiendo algo básico y se lo van a transferir a esa información a la siguiente capa y a la siguiente capa, y así van a ir dando un resultado un tanto más complejo, ¿sí? Hay mucho de lo que pasa ahí en el medio que nosotros no sabemos, que es lo que más se está tratando de aprender, a ver qué es lo que está dentro de esas capas ocultas en el medio. Y este es un ejemplo básico de lo que presentamos, de una red que habíamos hecho, que lo que hacía, que hoy ya hay un montonazo, ¿sí? Esto fue en el 2018, que lo que hicimos nosotros, creamos una red que ya estaba preentrenada para identificar imágenes. Bueno, la entrenamos con placas. Para entrenar una red uno tiene que tener un pool de imágenes rotuladas. Por ejemplo, en este caso teníamos lo que era neumonía y lo que no era neumonía. Alimentábamos esa red y esa red iba a intentar aprender qué era neumonía y qué no era neumonía. El resultado final le iba a dar una sensibilidad y una especificidad para definir cuán buena era esa red, ¿sí? Y si nos parecía que era suficiente la sensibilidad y la especificidad, no hacíamos ningún cambio, pero si veíamos que era baja, reajustábamos algunas de estas capas para tratar de tener una mayor sensibilidad y especificidad. No siempre se obtiene. En el caso nuestro, habíamos conseguido más de un 80%, entonces ya la considerábamos que era suficiente como para usarla, para diferenciar en lo que era una placa de neumonía de no neumonía. ¿Qué es lo que se hace ya después? Se usa un set para validarla, esa red, un set que ya no está rotulado, y nosotros ponemos una placa que sea cualquier otra cosa y a ver si realmente detecta o no detecta neumonía. Cuando ya está validada, ya está aprobada esa red, sabemos que tiene una sensibilidad y una especificidad, y esa red simplemente lo que va a decir es, la placa que tienen ustedes tienen una alta chance de que tengan una neumonía, y eso ya va a regir un poquitito por la sensibilidad y especificidad de cada red. Eso es lo que habíamos hecho originalmente. A la izquierda lo que ven, ese mapa de colores que ven, es cómo sueña la red cuando uno se la está estimulando y piensa en neumonía. Y a la derecha es como sueña en realidad originalmente esa red sin haberla tocado. No sé si la pueden ver. Lo que tienen adentro son pescaditos, porque para lo que estaba entrenado es para detectar estos goldfish, ¿sí? Esos pescaditos dorados clásicos que vemos en Estados Unidos. Bueno, va por ahí. Así que bueno, son innumerables las cosas que se puede tratar de predecir, simplemente hay que pensarlo. Si un nódulo queremos predecir a ver si va a malignizar, si va a responder a tratamiento, no va a responder a tratamiento, es cuestión de tener grandes bases, entender de lo que es la programación de estas redes, poder alimentarlas y poder ir ajustándolas. Entonces, para ir cerrando, a ver, tener estas grandes bases de datos, entonces,
es así, nos va a resolver todo, va a ser algo mágico. La verdad es que no. La verdad es que justo con el caso que yo les contaba de Google Flu, que detectaba estos picos, a medida que fue avanzando el tiempo, en el 2010 pegó muy bien todo lo que eran las predicciones, venía hasta el 2012, 2013 perfecto, y en el 2013 predecía que venía un pico terrible, el cual no se condijo, no fue real. Entonces, ¿de qué nos habla? Que todavía hace falta ir aprendiendo de estas redes, hay que aprender que hay que seguir reentrenándolas, porque parte de todo lo que es la realidad va cambiando, ¿sí? Y otra cosa es, a veces podemos tener unas grandes bases de datos, ¿sí? Y en realidad no vamos a conseguir información, es muy frustrante a veces eso, pero bueno, obviamente, cuanto más grande sea la base, más chance vamos a tener de encontrar algo de información importante, ¿sí? Y bueno, y muy importante eso, no es solamente tener las bases de datos, sino saber cómo procesarlas, ¿sí? Y respecto a si nos va a reemplazar o no estas inteligencias artificiales, esto es como se está dividiendo mucho. En mi opinión, yo creo que no. Ya cuando empezábamos a ver los CATs, los CAT que eran los software, los software que servían para identificar, por ejemplo, nódulitos, dónde estaba el nódulo, qué es lo que estaba pasando. Bueno, la realidad es que las inteligencias artificiales tienen los distintos tipos de herramientas, tienen sus debilidades y hasta incluso las pueden ir engañando, no son tan inteligentes como creemos. En este caso, justo muestro un trabajo que publicaban de cómo lo que más entrenan las redes, por ejemplo, es a identificar imágenes y cómo pueden esconderle, por ejemplo, atrás de una imagen de un perro, quizás un helicóptero o armas. En su momento se hablaba que se podía llegar a usar para revisar las valijas o ver fotos de personas que está pasando para ver si detectaba alguno que estaba armado. Pero bueno, se las puede engañar. Incluso originalmente vieron los catch-up que hay en internet cuando ustedes quieren bajar algo, quieren ver algo y le dicen, bueno, escribime la palabra que está escrita para demostrar que no sos un robot, o peor, dicen, marcame dónde está el auto, marcame dónde está la señal de tránsito. Todo eso, en realidad, éramos nosotros entrenando redes para que aprendieran a identificar las señales, por ejemplo, de stop o de avanzar a cuántos kilómetros por hora, etcétera, o que hay una casa, para que después a futuro se pudieran usar para que autos se manejen de manera autómata. Y bueno, y dentro de lo peligroso, ¿no?, de estos autos que se pueden manejar solos, fíjense que simplemente poniéndole un par de marquitas, como está abajo, en blanco y negro, podían confundir esa inteligencia artificial y que en vez de leer que había un stop, decía velocidad límite de 45, y en donde debería frenar para no atropellar a un chico, quizás el auto aceleraba, ¿sí? Incluso hasta hacía poquito había salido un malware que podía, dentro de lo que es las imágenes, volviendo a lo que es imágenes, generar nódulos pulmonares falsos dentro de las imágenes, ¿sí? O sea, si alguien tuviera acceso a los packs nuestros, también nos podrían hasta estar inyectando imágenes falsas, ¿sí? Todo tiene su pro y su contra y su peligro. Incluso hay algo muy interesante, del 2019 se habló mucho del tema de la inteligencia artificial, la ética, que hay un consenso que es muy interesante, después léanlo si tienen tiempo. Y bueno, y volviendo, y para cerrarlo ahora sí, el tema de, ¿se acuerdan de Kasparov que yo les contaba? Que estaba muy enojado por haber perdido contra la inteligencia artificial y no quería saber nada con esto, y en cambio fue muy inteligente, entendió que el concepto de lo que es el centauro, lo que es la inteligencia aumentada, que es algo que es un concepto que viene hace bastante, ¿qué es? Es el hombre sobre lo que es la computadora, manejando esa computadora, aprovechando esas herramientas que le da para potenciarse. Hoy por hoy hay torneos de ajedrez que juegan computadoras contra computadoras y humanos contra humanos, o incluso computadoras y humanos contra computadoras y humanos, que tienen mucho mejor rédito. Lo mismo va a pasar, yo creo, con el radiólogo. El radiólogo, apoyándose en estas herramientas, va a optimizar no solo lo que es diagnóstico, sino también lo que es la obtención de las imágenes. Por eso cierro con este experimento de Duke, que lo que él hacía es de la época de la Guerra Fría. Él es uno de los que acuña todo lo que es la inteligencia aumentada, y él decía que uno de los inventos más grandes que tuvo la humanidad es la escritura. Gracias a eso nosotros podemos leer libros, escribir libros, transferirnos la información.
Y si nosotros no aceptáramos el lápiz para escribir, si lo tratáramos de trabar, no aceptar ese avance de lo que es la escritura y le pusiéramos un ladrillo, sería sumamente incómodo y nos costaría un montonazo poder transferir esa información. En vez de tener una inteligencia aumentada, nosotros lo que íbamos a estar teniendo es una inteligencia desaumentada. Y bueno, y mucho de todo esto lo aprendí, lo desarrollé gracias a Mariano. Mariano Casiario es el doctor con el que trabajé siempre, bioingeniero. Y bueno, trayéndolo a colación, también quiero insistir que no somos los radiólogos los que somos los únicos que estamos en esto, al contrario, los que tienen más espalda y los que saben más de toda esta temática son los bioingenieros y tenemos que empezar a tratar de trabajar en equipo para entender estas nuevas herramientas, para desarrollarlas y para poder aplicarlas. Así que siempre el trabajo interdisciplinario de súper utilidad. Bueno, muchas gracias.